en el Perú. Vamos a darle, por favor, la más cordial bienvenida a nuestro primer expositor del día, el señor Rosell, quien, tengo entendido, nos visita desde Argentina. Muchas gracias por la introducción. Gracias a Joe y a Rubén por la invitación a participar en este Perú Gaming Show 2026 y muchas gracias a todos ustedes por venir hoy día a escuchar esta presentación. Como ya comentaron, soy Gonzalo Rosell, soy gerente general de La Tinca, que opera dos marcas de apuestas deportivas, Te Apuesto y Olimpo Bet, pero hoy vengo en representación de APADELA, que es la Asociación Peruana de Apuestas Deportivas en Línea y Afines. Brevemente comentarles qué es y quiénes conforman APADELA. Perdón para... Sí, ya, perfecto. APADELA está conformada por los principales operadores de apuestas deportivas y juegos a distancia que operan en el país y los perfiles de los operadores son bastante variados, ¿no? Tenemos operadores nacionales, operadores extranjeros, operadores multicanales con operaciones de retail bastante extensa, adicionalmente a las plataformas digitales, operadores que son 100% digitales, operadores privados y operadores también que forman parte de lista de bolsas de valores del exterior, con lo cual, como podemos ver, el perfil es bastante variado y representamos a la industria en todos los formatos disponibles, ¿no? Pero a pesar de la variedad del perfil de los distintos operadores que conforman la asociación, todos compartimos los mismos valores, el mismo compromiso con el juego responsable y los mismos estándares operacionales que puede uno encontrar en las jurisdicciones del juego más maduras y desarrolladas del mundo. Nuestro propósito es promover el desarrollo responsable del mercado formal de apuestas deportivas y juegos en línea en el Perú. Siempre hemos estado en favor de la regulación, de hecho, mucho antes de que en Perú se tuviese una regulación de la industria de apuestas deportivas y juegos a distancia, ya como APADELA fomentábamos que se discutiese una regulación para la industria que generase el marco contextual para que los operadores formales pudiésemos competir en igualdad de condiciones. Siempre estuvimos a favor de que la industria sea gravada con impuestos adicionales a los que los operadores locales ya veníamos pagando, porque evidentemente los operadores locales ya pagábamos impuesto a la renta, IGB y los demás impuestos que cualquier negocio paga en el Perú, y estábamos a favor de ser gravados con impuestos especiales a la industria de apuestas deportivas en el país, pero ahora voy a comentar un poco sobre las observaciones y críticas que tenemos en particular, el impuesto selectivo al consumo, que creemos que está haciendo mucho daño a la industria. Siempre hemos estado en favor del juego responsable, la protección a los jugadores. Creemos que es muy importante proteger el mercado y fomentar el mercado formal, porque de lo contrario los jugadores pueden ser presas de abusos de parte de las casas de apuestas y no tener las prácticas y políticas de juego responsable que creemos que son muy importantes para tener una industria saludable. Estamos obviamente en favor y proactivamente contribuyendo con la prevención del lavado de activos y a través de operadores formales contribuimos de manera significativa con la generación de empleo formal, directo e indirecto. Y sin duda también contribuimos de manera muy importante y significativa al deporte nacional con el auspicio a clubes profesionales, a ligas y demás, ¿no? O a la selección peruana de fútbol, por ejemplo. Ofrecemos entretenimiento a través de todas las categorías, digamos, del juego que están permitidas bajo la regulación de apuestas deportivas y juegos a distancia. Dentro de apuestas deportivas, en el Perú el fútbol sigue siendo el deporte más relevante, pero hay deportes como el básquet o el tenis que, dependiendo del contexto de la liga, de las ligas internacionales, adquieren una relevancia mayor. Los eSports en el Perú son una categoría también bastante desarrollada. Los juegos virtuales, que preponderantemente tienen una relevancia importante en el retail, en las redes presenciales, también es una categoría muy importante dentro de la oferta que hemos tenido que adecuar como resultado del contexto de la regulación, quitando de la oferta algunos juegos, por ejemplo, como
ruletas digitales que dentro de la regulación de las apuestas deportivas y juegos a distancia en el país no se permiten ofrecer en las redes presenciales y solo en las redes digitales, ¿no? Al mismo tiempo tenemos la categoría de casino y casino en vivo, que solo podemos ofrecer en los canales digitales y que, por lo tanto, tiene un volumen muy relevante dentro del canal digital, ¿no? Y como ven, en el contexto de la regulación hemos tenido que hacer ciertas adecuaciones. He comentado el retiro de la oferta de ruletas en el mundo presencial, por ejemplo. También tuvimos que retirar de la oferta, como contexto de la regulación, las apuestas en eventos y mercados no vinculados al deporte, ¿no? Por ejemplo, apuestas vinculadas a política o elecciones y demás. Y hicimos los cambios y las adecuaciones necesarias para ceñirnos a la regulación. Sin embargo, hoy por hoy nos estamos viendo también amenazados por ciertos nuevos competidores en la industria, como los mercados de predicción, que han entrado a tener una relevancia muy importante en apuestas en eventos no deportivos, pero que también están adquiriendo volúmenes muy importantes en eventos deportivos. Por lo tanto, creemos que tiene que abrirse una discusión proactiva de regular a esta industria de mercados de predicción para no tener una competencia desleal que atente contra la operación formal de las casas de apuestas deportivas y juegos a distancia en el Perú. Este diálogo, esta discusión ya se ha iniciado en muchos países y creo que en el Perú tenemos que motivarla de manera proactiva para evitar tener un flanco de competencia desleal de mercados de predicción que no tengan una regulación adecuada. Nosotros, como he comentado, contribuimos a dinamizar la economía, generamos miles de puestos de trabajo formales a través de los puntos de venta presenciales que operamos y evidentemente a través de todo el soporte a las plataformas digitales a través de las cuales ofrecemos nuestros productos, servicios y categorías. Tenemos, como muchos de ustedes deben saber, tiendas de experiencia completa, con pantallas de apuestas deportivas, juegos virtuales, tenemos puntos de venta de comercio de uso mixto, donde tenemos terminales en comercio de uso mixto, donde contribuimos a que emprendedores que tienen una bodega, algún negocio, puedan tener una fuente de ingreso complementaria que haga sostenible el negocio de comercio y evidentemente también plataformas digitales ofrecidas a través de dispositivos móviles y computadores personales, ¿no? O sea que una amplia oferta en una industria que es, como ustedes saben, muy tecnológica y por ser muy tecnológica también es muy difícil de fiscalizar, ¿no? Y ese ángulo hay que tenerlo bien presente en el contexto de la regulación y la carga impositiva que se impone a esta industria, porque cualquier sobreregulación o sobreimposición genera incentivos perversos para que operadores y jugadores migren a plataformas ilegales que son bastante difíciles de fiscalizar. Nosotros tenemos apuestas deportivas y juegos a distancia en el Perú desde hace más de 15 años, ¿no? Contribuyendo a la economía peruana, generando empleo y entretenimiento responsable. Y desde el 2025, ¿no? Recordemos que en el 2022 se aprueba la primera ley, la 31557 de apuestas deportivas y juegos a distancia, y desde ahí fue transicionándose hacia tener una regulación completa con los nuevos impuestos ya siendo aplicados en rigor desde el año 2025 y venimos contribuyendo ya desde el 1 de enero del 2025 no solo con el impuesto especial del 12%, que creemos que es un impuesto razonable, alineado a jurisdicciones del juego bien reguladas, pero también con lo que consideramos que es el nocivo impuesto selectivo al consumo que está actualmente estrangulando a la industria formal de apuestas deportivas y juegos a distancia, ¿no? ¿Y por qué digo nocivo y por qué creemos que está estrangulando a la industria formal? Porque lo estamos viviendo en carne propia, ¿no? En primer lugar, el impuesto selectivo al consumo es un impuesto que se aplica a la primera línea del negocio, al monto apostado, ¿no? En una industria donde los márgenes de las distintas categorías de producto que ofrecemos son muy bajos, se pueden llegar a ser tan bajos como 2%, ¿no? del monto apostado, y por lo tanto terminan resultando en niveles impositivos confiscatorios para un negocio de esta naturaleza. Por otro lado, y eso puede representar el impuesto selectivo al consumo,
niveles impositivos de entre 35 y hasta 50% del GGB en distintas categorías de la oferta de productos que llevamos a nuestros clientes, lo cual termina siendo leonino. Por otro lado, el rango definido para el impuesto selectivo al consumo es un rango de entre 0.3% a 50%, ¿no? Lo cual es una cosa descabellada que evidentemente no genera ninguna predictibilidad jurídica ni ninguna tranquilidad que permita que los operadores formales invirtamos en el mediano y largo plazo en seguir desarrollando la industria legal. Y por otro lado tenemos la evidencia real y tangible de lo que este impuesto está generando en los operadores, ¿no? Que lo voy a comentar ahora. Yo puedo entender que el Ministerio de Economía y Finanzas quiera ser responsable con el balance fiscal, cosa con la que estamos todos de acuerdo. De hecho, yo soy economista de formación y estoy absolutamente comprometido con la responsabilidad fiscal del país. Sin embargo, es muy importante que el Ministerio de Economía y SUNAT finalmente entiendan las consecuencias de la legislación tributaria que terminan aprobando, ¿no? Y en el contexto de la industria de apuestas deportivas y juegos a distancia, no ha habido un acercamiento adecuado entre el Ministerio de Economía y la industria, como sí lo ha habido entre el regulador, ¿no?, como parte de MINCETUR, y la industria. A lo largo de los últimos 4 años de este contexto regulatorio hemos tenido un diálogo muy abierto, transparente, constructivo con el ente regulador, que tiene un equipo muy bien intencionado, muy bien capacitado, con toda la experiencia técnica de haber venido regulando la industria de casinos y tragamonedas por largo tiempo. Sin embargo, cuando hemos tratado de interactuar con el Ministerio de Economía y Finanzas para explicar la dinámica del funcionamiento de nuestra industria y el impacto nocivo que está teniendo el impuesto selectivo al consumo sobre la industria formal, no hemos recibido la acogida ni los espacios necesarios para poder hacer evidente este impacto que ahora voy a comentar, ¿no? Y entonces, eso lo que está ocasionando es consecuencias reales, dramáticas, sobre el dinamismo del negocio formal de apuestas deportivas y juegos a distancia. Para que se haga una idea, el negocio que yo manejo, la Tinca, era un negocio bastante rentable antes de la entrada de la regulación de apuestas deportivas y juegos a distancia. Y el año 2025, que ha sido el primer año en el que hemos empezado a pagar los nuevos impuestos, porque ya veníamos pagando, como he mencionado, los impuestos que cualquier otro negocio paga en el país, impuesto a la renta, IGB y demás, los impuestos pagados, el impuesto especial del 12%, más el impuesto selectivo al consumo, pagados durante el 2025, han equivalido a toda la utilidad operativa antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización de todo el año 2024, para que vean lo dramático que ha sido el impacto de estos nuevos impuestos. Y eso ha llevado a que la compañía genere pérdidas financieras en el 2025, ¿no? Entonces, todos estos reclamos y este llamado al MEF a revisar la posición que tiene en torno al impuesto selectivo al consumo no es un llamado infundado, no son reclamos de jalar agua para nuestro molino, son realmente un llamado justificado de un daño permanente que se está haciendo a la industria de apuestas deportivas y juegos a distancia, ¿no? Una evidencia adicional de lo que estoy mencionando, más allá de las pérdidas individuales que pueda tener yo, y no sé, ¿no? Asumo y comparto el hecho de que mi competencia está pasando por una situación similar, dramática en términos financieros. Lo que es evidente y es visible es la información que está disponible de parte del equipo regulador de MINCETUR, que durante el año 2024 y 2025 se han cerrado más de 1.500 puntos de venta físicos en todo el país. Alrededor de la mayoría, de la mitad de ellos en provincias. Y esto ha generado la pérdida de empleo directo e indirecto de una manera significativa, ¿no? Y esto desde que se implementó el impuesto selectivo al consumo hacia finales del 2024. O sea que y este fenómeno se ha mantenido a lo largo del 2026. Y eso ha terminado afectando el sustento de más de 30.000 peruanos, ¿no? Cada punto de venta genera empleo directo, genera empleo indirecto, y adicionalmente al empleo y al impacto que eso genera en las familias de las personas que se ven perjudicadas por el cierre de estos puntos de venta, también hay pérdidas adicionales como los alquileres que dejamos de pagarle a los propietarios de locales
que antes tenían la fuente de ingreso de un punto de venta de apuestas deportivas o juegos a distancia y que ahora pierden esa fuente de ingreso. Entonces el impacto es real, es tangible y es dramático, ¿no? Adicionalmente a eso, también se está perjudicando el deporte nacional, ¿no? En el año 2023, el 95% de los clubes profesionales de fútbol tenían auspicios de casas de apuestas y ahora en el 2026 solo el 28% los tiene, ¿no? Hay una disminución significativa que sin duda está atentando contra la propia sostenibilidad del deporte nacional que tantos recursos necesita para mejorar sus niveles de competitividad a lo largo del país. Por lo tanto, creo que el mensaje de fondo es que si bien hemos tenido un proceso regulatorio muy positivo desde el punto de vista operacional, técnico, con un diálogo muy abierto y transparente con el ente regulador del equipo de Mincetur liderado por Yuri Guerra, y eso ha permitido que todo el proceso de acondicionamiento de las plataformas tecnológicas y el proceso de cumplimiento haya sido adecuado y haya fluido de una buena manera. El aspecto tributario está tirando por la borda todo lo positivo que este proceso ha resultado en los últimos 4 años, ¿no? Nuevamente, el MEF no ha sido suficientemente abierto con la industria para sentarse en mesas de trabajo, escuchar, ¿no?, las distintas implicancias de la carga impositiva en las distintas categorías de juego. Aún no podemos traspasar el impuesto selectivo a los jugadores porque no se han publicado los estándares técnicos que permitan ese traspaso, y el día que se publiquen los estándares técnicos igual tardaremos meses en adecuar las plataformas tecnológicas para ser capaces de traspasar el impuesto a los jugadores, pero eso tampoco es solución, ¿no? Estamos en una industria nuevamente que hay que entender y conocer para poder grabar de una manera adecuada. Incluso en el caso en que pudiésemos traspasar el impuesto selectivo a los jugadores, hay que entender que un selectivo de la forma que se ha concebido, grabado al monto de cada apuesta, la primera línea del negocio, con un rango de acción de entre 0.3% a 50%, sigue siendo leonino y confiscatorio y va a seguir atentando de manera dramática contra el desarrollo de la industria formal, ¿no? En el negocio de apuestas deportivas y juegos a distancia, un sol depositado en una billetera digital puede tener un efecto multiplicador de 6 a 10 veces en términos de juego y rejuego, y por lo tanto un impuesto selectivo de 1% puede terminar siendo tan alto como 10% sobre el monto depositado en las billeteras digitales. Y eso, sin duda, es un desincentivo importante para los jugadores de jugar en casas de apuestas formales, y por lo tanto, y considerando que esta industria nuevamente es muy digital y muy difícil de fiscalizar, el incentivo a operar en casas ilegales es muy alto, ¿no? Incluso en mercados desarrollados como Alemania, Holanda, Estados Unidos, que tienen capacidades tecnológicas y recursos presupuestales superiores a los que tenemos en el país, los niveles de volumen de apuestas deportivas y juegos a distancia que pasan por operadores ilegales pueden llegar a ser tan altos como 50%, ¿no? Entonces, nuevamente hago un llamado al MEF en particular a que participe de manera abierta, sensible, sensata, en entender el impacto que la regulación tributaria actual está generando en la industria para que la corrija, la modifique y no continuemos por esta senda de disminución de tamaño de los operadores formales en beneficio de los operadores ilegales, ¿no? Y si lo que está viendo el MEF es un incremento de volúmenes de negocio, porque evidentemente nos encontramos, ¿no?, en un año de mundial, el mejor contexto para la industria en términos de volúmenes en los últimos 4 años, dado que el impuesto selectivo nuevamente se grava sobre la primera línea, ese crecimiento no es rentable, ¿no? Entonces, no hay que confundir desde una óptica del MEF, oye, yo veo que los volúmenes crecen, yo veo que están pagando el impuesto, claro, es una sopa de Herodes, ¿no? O sea, no nos queda otra que pagar el impuesto, pero no porque vean ellos que están recaudando más y el impuesto está subiendo, significa que los operadores le estamos pasando bien y vamos a sobrevivir al contexto en el mediano plazo, ¿no? Muchos ya han cerrado operaciones, de hecho hay miembros de APAELA que ya se retiraron del país, y otros seguirán por esa senda si no se corrige este contexto en el más corto plazo, ¿no? Entonces, creo que también
ese argumento que puedan estar sintiendo de no, la recaudación sigue subiendo y acá no pasa nada y las cosas están bien, los volúmenes se ve que suben. Eso es un engaño al entendimiento de la situación real de los operadores formales en el país, ¿no? Vamos a seguir experimentando cierres de puntos de venta y pérdida de puestos de trabajo, y el impacto va a seguir siendo significativo. Vamos a seguir viendo disminución en los auspicios y la inversión en el apoyo al desarrollo del deporte nacional, y se va a seguir desarrollando el mercado ilegal, ¿no? Nuevamente, una industria tan tecnológica va a proliferar por la ventaja competitiva en la estructura de costos que tienen los operadores ilegales, van a empezar a proliferar, van a ganar participación de mercado, y al final lo que va a terminar pasando es que se recaude menos, se genere menos empleo y la industria desproteja finalmente a los jugadores que van a terminar jugando en plataformas ilegales, sin política de juego responsable, y la industria se convierta también en un eslabón de contribución a la economía ilegal y lavado de activos y demás, ¿no? Así que creo que el mensaje nuevamente de fondo es: no creamos que la industria, por más que esté experimentando incremento de volúmenes, está pasando por un buen momento. Pedimos imperativamente que se revise el tema tributario específicamente asociado al impuesto selectivo al consumo, porque de lo contrario seguiremos en la senda que he evidenciado con los cierres de puntos de venta, disminución de auspicios y lo que les comento asociado a las pérdidas que empresas formales con buenas prácticas, con mucha eficiencia en la estructura de costos y gastos estamos pasando actualmente, y esa es información que estamos completamente dispuestos a compartir con el MEF en todas las esferas que sean necesarias para que reconsideren la posición que tienen asociada al impuesto selectivo. Y por lo tanto, la propuesta de la industria es trabajar juntos por el desarrollo de la industria formal, reconsiderar la posición del impuesto, también que se asignen más recursos y se apoye al equipo regulador del MINCETUR para reforzar sus capacidades de fiscalización de operadores ilegales, no solo en plataformas digitales, que ya he mencionado, que son muy difíciles de fiscalizar, sino también en puntos de venta físicos que van apareciendo en distintas zonas alejadas y que hay que estar activamente, ¿no?, monitoreando, cerrando y persiguiendo, de manera tal que estemos muy alineados en el propósito de desarrollar el juego responsable en el país para nuevamente contribuir con el fisco, que beneficia al Ministerio de Salud, al IPD, al MINCETUR, a las arcas nacionales, y también, obviamente, proteger al jugador antes que nada, tener políticas de juego responsable y operar con los más altos estándares operacionales de la industria a nivel internacional. Entonces, este viaje que empezó hace 4 años, en el 2022, con la Ley 31557, creemos que todavía tiene un espacio para corregirse en el aspecto tributario y realmente conseguir el objetivo de asegurar una regulación de juegos y apuestas deportivas a distancia moderna, competitiva, como nació inicialmente, poniendo al país a la vanguardia de la industria mundial y haciendo atractivo al país para las inversiones tanto nacionales como extranjeras. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Rosell por su participación esta mañana.